nombre es Jorge Alejandro Osorio Castillo, de profesión ingeniero agropecuario, egresado de la Universidad de Antioquia, y ejerzo la profesión como asistente técnico en producción agropecuaria. Me gusta, me fascina la honestidad. Debo ser honesto a la hora de decir que el sector agropecuario no era inicialmente mi proyecto de vida. No lo tenía proyectado para mi vida. Me visualizaba de otra forma. Sin embargo, se dio la oportunidad y la aproveché. Y muy lentamente me fui enamorando o me convencí, y el mismo sector agropecuario me fue agarrando de una cierta manera o acogiendo, en la que no pude decirle que no. Y acepté este camino porque francamente este sector de la economía, como es el agropecuario, sé lo que es importante o lo que importa en las vidas de cada uno de los individuos, no solamente del municipio, del departamento, sino a nivel nacional y mundial. Producir alimentos es un arte, y si lo hacemos de manera elocuente, con ganas, le aseguro que nunca se va a arrepentir. Es más, va a quedar tan motivado que va a querer enseñarle a sus futuras generaciones, hijos, nietos, bisnietos, si Dios le presta la vida, y eso es lo que debemos aprovechar. Quiero hacerles una invitación para que desarrollen o lleven a cabo su actividad productiva en casa. Primero, porque tenemos demasiados beneficios, y uno de ellos es que favorecemos nuestra economía, disminuimos gastos y costos a la hora de hacer mercado, pues tenemos alimentos en casa que estamos produciendo nosotros mismos, como tomate, cebolla larga, pepino, auyama, coles, lechugas, entre otros tantos que podemos sembrar. Si hacemos esto, nuestra canasta familiar va a verse siempre segura, es decir, que vamos a conseguir seguridad alimentaria. No nos van a hacer falta algunos alimentos, vamos a ahorrar en costos, y no solo eso, sino que vamos a ganar en salud, dado que esos alimentos son de origen orgánico, porque usted va a hacer una actividad limpia de agentes químicos, y usted va a tener los beneficios y se va a dar cuenta que sí va a ser distinto y mejor. ¿Cómo podemos iniciar una unidad productiva o un proyecto productivo desde casa? Inicialmente lo que necesitamos es ganas y actitud. Como segundo, necesitamos un pequeño espacio donde podamos aprovechar el mismo. Y como tercero, necesitamos conocimiento de la actividad a desarrollar. Si por ejemplo vamos a desarrollar el tema de huertas en casa, podemos utilizar el espacio del patio o podemos utilizar algunas paredes para hacer una huerta colgante o vertical. Si hacemos esto, no solo estamos optimizando el espacio, sino que también aprovechamos esos alimentos que cultivamos nosotros, que son de origen orgánico, porque no vamos a utilizar ningún tipo de agente químico, y empezamos a alimentarnos de una manera más sana y mitigamos el impacto negativo sobre los suelos a la hora de utilizar estos agentes químicos. Pero ¿cómo podemos producir desde casa? ¿Cómo podemos establecer un cultivo en nuestros hogares? Para eso debemos conocer las condiciones del territorio, y entre esas están la temperatura o el clima, las lluvias, precipitaciones, altura sobre el nivel del mar y la cantidad de horas sol al día. Son importantes para poder producir nuestros cultivos. Pero de los más comunes, teniendo en cuenta esas características, vamos a encontrar cultivos como el tomate, como la lechuga crespa, como el pimentón, ají dulce y picante, la cebolla larga, vamos a encontrar pepino, calabaza, calabacín, berenjenas y entre otra gran variedad de productos vegetales que nos van a servir para nuestra dieta, nuestra canasta familiar. Ya hablamos de cómo cultivar o qué cultivos tener en casa o en nuestros hogares. Ahora
cómo lo llevamos a cabo sin necesidad de utilizar abonos o agentes químicos. Abonos de origen químico, claro está. Pues para ello debemos conocer los tipos de abono que existen. Y se pueden clasificar de dos formas. Hay abonos de origen sólido y hay abonos de origen líquido. En nuestros hogares podemos utilizar o implementar los de origen sólido. Y hay uno muy sencillo y es aprovechando los desechos y residuos vegetales sin haberse sometido a un proceso de cocción para ser transformados en abono y poderlo utilizar en nuestros cultivos. Podemos utilizar tierra negra, utilizar los desechos vegetales como cáscaras de tomate, de zanahoria, cáscaras de plátano, cáscaras de papa, entre otra gran cantidad de cáscaras que podemos utilizar, incluida la de huevo, pero esta debe ser sometida a un lavado y posterior secado para poderse incorporar, porque la idea es que eso no se pudra, sino que los microorganismos que trabajan allí empiecen a hacer un proceso de descomposición y fermentación, y debe terminar como proceso final, debe terminar con un olor a bosque, un olor a tierra húmeda, no debe oler a podrido, porque si no hicimos las cosas mal. Ya hemos hablado de cómo cultivar en casa, cómo cultivar en nuestros hogares. Hemos hablado también de la implementación de abonos de origen orgánico hechos también en casa, aprovechando los desechos vegetales. Ahora la pregunta que nos queda es ¿cómo podemos controlar esas plagas y enfermedades sin tener que acudir a los agentes químicos? Entonces, para ello debemos saber que hay una gran variedad de estas mal llamadas plagas. Estos insectos atacan a cada cultivo dependiendo sus necesidades. Pero entonces, ¿cómo los podemos controlar? Para ello existen una gran variedad de biopreparados que funcionan como repelentes para que no se acerquen estos animales o estos insectos a nuestros cultivos. Uno muy conocido es utilizar el alcohol, el ají picante y el ajo, y hacemos un extracto con ello y un macerado, y con ello lo aplicamos a través de un atomizador, y con esto prevenimos, es preventivo, prevenimos el ataque de plagas. Lo podemos aplicar cuando tenemos el ataque también, porque los insectos se mueven hacia los cultivos a través de su órgano sensorial, que ellos sienten algunos olores que no son perceptibles para nuestro olfato, pero si aplicamos este biorrepelente en nuestro cultivo, lo que vamos a hacer es confundir ese sistema sensorial del insecto y se va a trasladar hacia otra parte o hacia otro cultivo. Y la razón es simple, porque si no le huele a lo que normalmente consume, entonces no tiene nada que consumir allí y por eso se va.